Arratsalde-on guztioi, daros la bienvenida a esta especial 10ª edición de los Diálogos Aspegui. Es un honor estar hoy aquí, en este espacio de reflexión y encuentro, donde celebramos el talento y la contribución de las mujeres en la gastronomía de Guipúzcoa. Antes que nada, quiero expresar mi más sincero agradecimiento, eskerrik asko, a las personas y a las instituciones que hacen posible este evento. Ayuntamiento de Donostia, Diputación Foral de Guipúzcoa, Gobierno Vasco, Banco Sabadell y Emakunde. Y un agradecimiento también especial a Basque Culinary Center, que hoy nos acoge en su casa, en este templo de la gastronomía que tanto aporta a nuestro territorio. Hoy nos reunimos para hablar de un sector que, más allá de su impacto económico y social, que es importante, es cultura, es identidad y es comunidad. La gastronomía en Guipúzcoa no es solo una profesión, que también es un legado, es un arte que se transmite con pasión, con esfuerzo y una visión de futuro. Como dice un antiguo refrán, maia ez da bakarrik jateko lekua, bizitzeko lekua da. Y en esa mesa, en esos fogones, en esos negocios, las mujeres han estado siempre innovando, resistiendo y creando. Permítanme compartir una historia. Cuentan que en los mercados de antaño de Donostia, las arrantzalen andreak eran las primeras en la madrugada vendiendo el pescado más fresco, negociando con firmeza, asegurando que el trabajo de sus familias tuviera el reconocimiento y el valor justo. Estas mujeres no solo comerciaban, sostenían una comunidad, tejían relaciones, aseguraban que el alimento llegara con dignidad a cada mesa. Y hoy, generaciones después, seguimos viendo esa misma determinación en tantas mujeres que lideran la gastronomía. Pero aún queda mucho camino por recorrer, porque aunque el talento y la pasión sobran, los retos persisten. Berdintasuna, aitortza eta aurrera egitea. Eso es lo que buscamos en este diálogo, lo que impulsamos desde Aspegui, lo que queremos seguir construyendo. Así que os invito a disfrutar, a escuchar con atención y a participar con compromiso y sobre todo a seguir creando juntas y juntos un futuro donde las mujeres en la gastronomía tengan visibilidad y el respeto que merecen. Eskerrik asko eta ongi etorriak. Bueno, no sé si se me escucha. Sí. ¿Se me escucha? ¿Me escucháis? Qué bien. Oye, pues yo voy a hacer de moderadora en esta charla tan interesante, en esta mesa redonda del rol de las mujeres en la gastronomía. Yo, para los que no me conozcáis, soy dietista y nutricionista de profesión. También divulgo en televisión, en Euskal Telebista, desde hace 9 años. También a través de redes sociales en Instagram. Y básicamente también de la parte de la gastronomía un poco salsera también soy, os voy a decir. Entonces me parece súper interesante que podamos hablar honestamente de lo que ha supuesto para vosotras moveros en este mundo, qué papel ha jugado el género, porque de esto va, ¿no? De aprender más de vuestras voces. Pero antes os quiero presentar brevemente también, por si alguien nos conoce. Hoy contamos con Rebeca Barainka, cocinera y fundadora del restaurante Galerna en Donostia, hoy al frente de Leiteneche, en Zarauz, ¿verdad? Sí. Su cocina es emoción, instinto y libertad. Y ha sido reconocida por la guía Michelin, Repsol y el Basque Culinary Center. O sea que, un lujazo. Arantza Ayala, copropietaria de la IRT Guía en Hondarribi, una mujer que dejó la educación social para reinventarse en la hostelería. Ella se encarga de la sala y la bodega y habéis creado un espacio familiar con identidad propia y que se come muy bien también. Lorena Gómez, maestra chocolatera desde 2001, expropietaria del mítico Maitiana, presidenta de Gozoa, que ahora nos vas a contar mucho más, y fundadora de Amari Cacao, un proyecto que conjuga la ética, o sea, la parte ética con lo social, y a mí lo que me gusta mucho es que recuperas las raíces de la historia del cacao en nuestra tierra, que eso es muy bonito. Y finalmente, y no menos importante, Betsy Trejo, que fundaste Doña Chepina, llegaste de México hace más de 20 años y después de dedicarte al cuidado, pues ahora nos cuidas a través de la cocina también, ¿no? Con 3 locales, que, pues eso, con mucho éxito, una cocina de identidad
que representa el empoderamiento y la resistencia también. Muy mexicano, por tu parte. Pues, oye, yo quería lanzar una pregunta general para que me digáis un poco vosotras qué pensáis para romper el hielo, para que no estéis nerviosas y que podamos aquí charlar y aprender todas de todas. Quiero saber qué es lo que os movió, cómo empezasteis, cómo recordáis, vamos a trasladarnos, cómo recordáis esos inicios y cómo fue, digamos, si cocinabais en casa, no cocinabais, cuál era vuestra relación y cómo eso poco a poco ha ido desarrollándose en cada aspecto. O sea, ¿cuándo fue la primera vez que tú dijiste voy a dedicarme a esto? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que dije que me voy a estrellar y no lo sé? Pues, bueno, a ver, yo realmente, yo había hecho mi carrera de música, mis aitas me mandaron a Francia a estudiar, por lo tanto, bueno, pues el primer momento que estoy estudiando aquí, pues claro, no traigo el euskera, sino que traigo el francés y el inglés y me encuentro con que la carrera que estoy haciendo llega a una reforma, pues bueno, y como decimos, cada uno está en su momento y aquel no era mi momento de irme fuera para poder seguir. Y yo estudié música. Yo hice la carrera de artes musicales y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y mi hermana se quedó embarazada, que estaba trabajando en la bombonería Maitiana, y me dijo, oye, pues van a necesitar. Digo, bueno, pues mientras me aclaro por dónde voy, pues, oye, pues voy a cubrir la baja de maternidad. Y bueno, pues me enganché. Por suerte fue una empresa que me dejó escalar. Bueno, pues oye, ahí fui evolucionando dentro de la empresa hasta que llegó la crisis del 2008 y el dueño fue muy listo, tenía un hermano economista y dijo, márchate ya, porque, o sea, tienes 20 y tantas personas trabajando, tantas tiendas, tal, la cosa no va a estar bien. Y en ese momento fue cuando dije, pues yo puedo. La crisis, yo puedo. Si esto ¿Y qué reacciones obtuviste a tu alrededor cuando tomaste esa decisión? En plena crisis, de un origen totalmente ajeno, ¿no? Por lo que entiendo a... Bueno, al final yo llevaba unos cuantos años trabajando en la bombonería, entonces sí tenía la capacidad de poderla dirigir porque ya era gerente, pero bueno, al final en plena crisis me tuve que cambiar de local, claro, empezaron a aparecer cosas con las que no cuentas. Y ahí es donde empieza el problema y donde empieza esa resiliencia que siempre decimos que te tienes que reinventar, que tienes que seguir. Y bueno, fue bastante duro, porque todos sabemos que la crisis económica del 2008 duró muchos años, bueno, nos hemos adaptado, pero fue muy duro los inicios. Pero sí, tuviste, sí. O sea, tuviste una... Bueno, pues oye, una red de apoyo. Sí, yo empecé con mi marido, él fue el que llevaba la parte de obrador, yo la parte de tienda, entonces, bueno, teníamos bien cubierto. El tema está en que, bueno, como bombonería empezaba a no funcionar, cambiaron los hábitos, bueno, pues, y ahí es donde vimos que como bombonería no iba a funcionar. Había que darle una vuelta. Así que tuvimos que volver a empezar, dejar la bombonería pequeña, trasladarnos a otra calle en la que pudimos abrir el salón de chocolate. Y ahí es donde empezamos a decir, jo, estos salones que se perdieron en Donosti, bueno, pues eso es lo que decimos luego, una es muy romántica. Y al final pues montamos ese salón que hoy está en la calle Peña Florida y que sigue en marcha, que va bien, pero bueno, tuvo todos esos años que costó mucho, pero bueno, oye, aquí estáis. Luchadores. ¿Y el resto? Pues bueno, lo mío con dedicarme a la cocina, desde que era una niña, pues la cocina ha sido el recreo de mi casa, el sitio de reunión con mi madre, con mi abuela, con mis tías. Y sí que es cierto que yo ya estando en el instituto, pues me picó el gusanillo y creo que tuve claro que me quería dedicar siempre a la cocina. No sabía ni cómo, ni cuándo, ni dónde sería. Y bueno, pues me planté en Ciudad Real en un hotel. ¿Así, de repente? De repente me planté en un hotel, se llamaba el Hotel Doña Carlota, y subí al despacho del director y le dije que quería ser cocinera. Yo creo que le hice tanta gracia, tenía 16 años que me contrató. Oye, un visionario, un cazatalentos. Y me contrató y ahí empecé a currar y compaginaba el instituto con la cocina. Yo no sabía ni utilizar un cuchillo, ni... ¿No tenías formación? No tenía nada, pero bueno, en casa le he pelado los ajos a mi madre toda la vida, de pequeña. Pero arreglada, digamos... Pues nada, cero. Y empecé a currar ahí, dábamos mogollón de gente y me empecé a meter en lo que es el transcurso de una cocina, en un sitio que dábamos bodas, que dábamos una afluencia de gente importante, ¿no? Día a día y el aprender a trabajar. Ahí aprendí yo a trabajar.
Y bueno, pues fue difícil porque mi madre no quería que me dedicase a un trabajo que era tan duro. Ahora está de moda, ¿no?, el tema de la cocina, y sí que es verdad que en un momento de mi vida tuve que elegir entre seguir estudiando y cocinar, pero no por otra cosa, sino porque no podía con las dos. Y dejé los estudios a un lado y me involucré en la cocina de golpe. Y así fue, y con 17 años pues llegué aquí. Uno de los cocineros de esa cocina me animó a que me marchase, porque esto que hoy vamos a hablar aquí sí que es verdad que me dijo: Rebe, si tú quieres llegar a un puesto como en el que estoy yo, tienes que esperar a que yo me jubile. Esto estoy hablando de hace 18 años. Y así fue como llegué a Donosti y cómo empecé a dedicarme a esto. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Pues en ese momento dije: yo de aquí me voy. O sea, yo quiero escalar, yo no quiero esperar a que este hombre se jubile, que tiene 35 palos, que es muy joven todavía. Ya. Sí. Y desde esa inocencia, desde esa cabecita mía, lo vi así. Y así fue como llegué. Pero quizás si no hubieras tenido ese impulso o ese arresto si en no ese hubiera momento, ¿no? Eso es. Quizás no estaríamos aquí hoy Totalmente, hablando. totalmente. De qué importante a veces es no quedarse con lo que de Totalmente. repente alguien que parece superior va y te dice, ¿no? Eso es. Te dice que esto es que no y esto es que no y esta es la realidad y la dibuja tal cual. Y estar ahí dándole cabezazos a veces a ese muro de Si cristal. me hubiera es quedado, muy importante. seguiría en ese cuarto frío donde yo estaba, Ahí está. seguramente. Pues qué mensaje tan importante. Sí, sí. ¿Y en tu caso, Beth? Porque en tu caso, si no me equivoco, tienes esa parte de la historia también de venir aquí, Sí, migrante, comparado con de otro origen, ¿no? Sí. Pues de hecho yo en la cocina jamás me metí. Yo vine con 20 años, llevo 9 años aquí. Yo además hice ADE en Mondragón, nada que ver. Luego hice una especialización en finanzas, nada que ver. Y yo me dedicaba a lo administrativo. Pero había algo en mí que, o sea, yo echaba de menos porque además justo lo que has dicho es muy importante. La gastronomía o todo lo que esto conlleva también da identidad, ¿no? Y también tiene añoranza. O sea, tú cuando te vas a otro lado dejó como echo de menos esto, no sé qué. Y justo eso, yo creo que la nostalgia fue lo que me llevó primero, bueno, me recorrí todo lo que había y dije, yo necesito algo que me recuerde a casa, ¿no? Pero tú en ese momento como usuaria, como comensal, usuaria. o sea, Sí, tú sí, querías sí. comer mexicano de lo Sí, que tú recordabas, ¿no? De lo que eso tú añorabas. Eso es, y pues no lo conseguí. Yo no digo que la comida mexicana que es fuerte esté malo, pero no, para Pero nada, ahí lo dejo, pero ahí lo dejo. No. Yo además me parece, o sea, todo mexicano, que además aquí mis amigas vienen de México y me van a dar voz y voto, o sea, todo lo que le pongas dentro de una tortilla es un taco, eso mentira no es. Que sea, no, es verdad. Que sea auténtico no es otra historia, pero es un taco, está bien, es un taco. Pero nada de eso me lograba transportar a lo que yo echaba de menos. Entonces, en 2020, en plena pandemia, me voy a México, estaban todos los locales cerrados y es cuando tengo el primer contacto con la cocina, porque pues claro, tú echabas de menos el taco al pastor y de repente era de, claro, ¿dónde lo voy a comer si está todo cerrado? Porque en México además el tema de la hostelería fue muchísimo más largo y que aquí estuvieron un año y algo sin poder abrir como un local bien al uso como lo que existía antes, que yo me acordaba, ¿no? Y fue el primer contacto que tuve con mi madre, con mi hermana, era de que quiero un pozolito, me lo haces, no sé, de vamos a hacerlo porque no lo podemos comprar. Y luego volví y me quedé como con esa curiosidad y dije, ¿cómo puedo hacer yo esta comida para allá, no? Luego en tu mente quizás, ¿no? De business, de negocio, dijiste, aquí hay una oportunidad. No, aquí esto no hay en el mercado. Aunque la gente no me lo cree, yo lo hacía para mí y por mis amigos, ¿eh? O sea, de verdad, creo que la gente que me conoce, aquí tengo varias amigas de la Universidad de México, yo soy muy... Ahí. Soy muy curiosa, o sea, como que soy muy cabezona y muy curiosa. O sea, yo me puedes decir rojo y te voy a decir, ¿y por qué rojo? ¿Y por qué está puesto ahí? O sea, como que, pero con todo, ¿eh? No solo con esto. Entonces, el 21 vuelvo a México y mi curiosidad de que yo le decía, por favor, llévenme a donde yo extraño la comida, no voy a volver a México, por favor, llévadme. Y de repente, pues yo le preguntaba a los taqueros y a las cocineras, en plan de, oye, ¿cómo haces esto? Mucha gente me decía, no te voy a decir. Y otra, no, de verdad, ¿eh? Y otra me decía, mira, pues le pongo esto, y sin querer queriendo me hice la primera ruta gastronómica. Yo les preguntaba, o sea, soy muy curiosa y no, lo peor que me podían decir es no te voy a decir y bueno, me da igual. Y luego vine ese año, regresé aquí y empecé como a investigar, ¿no? Y dije, a ver, yo para hacer esto necesito pam, ¿qué tengo?
¿Puedo sustituirlo? Sí, no. Y creo que este espíritu de investigación, ¿no? De no quedarme como con la respuesta que no se puede. Y además, o sea, yo fui la del plan durante todo ese año con mis amigos de que vente a mi casa porque acabo de encontrar que el chile de Espelет se puede utilizar para el pastor y quiero que me digas si sirve o no. Y claro, con mis amigos tenían algún tipo de relación con México y yo le decía, o sea, real ese año era de que hice tamales, pruébalas. Hice esto, vente a probarlos. Habían cosas que dije, a Tu ver. cuadrilla iba aumentando y aumentando y aumentando y aumentando. De hecho, era como mira, qué pena que no están de esa etapa, que ellos eran como, me decían que era como una abuela, en plan de, yo entro a la casa de Betsy y salgo rodando, y con el itacate, o sea, con el para llevar, y nada, creo que ese fue como mi primer contacto y donde me metí ya a querer saber cómo podía cocinar para mí y para mis amigos. Y yo quería vender tortillas porque yo quería una representación digna de la tortilla aquí, porque la echaba de menos y además siempre que me ponía a cocinar era de que una, y dije, yo quiero, esto es una oportunidad, de ahí sí lo vi como oportunidad. Y luego me di cuenta, dando de probar las tortillas, la gente me decía, muy rico y todo, pero ¿y cómo lo utilizo? O sea, ¿esto cómo se hace? Entonces yo les llevaba tacos, ¿no? En plan, así se hace. Y cuando me doy cuenta, eso sí fue ya mi business mind, mi mente como de emprendedora, que le llevo justo un locutorio que le dije, mira, quiero que lo pruebes, no sé qué, y le llevé los tacos y al rato me llama y me dice, oye, tu tortilla no te la voy a comprar, pero los tacos sí. Y fue cuando le di una vuelta y básicamente, gastronómicamente, así es como surge Doña Chepina, que luego es el nombre de mi madre, y bueno, eso tiene una historia más romántica, pero eso. Pues yo quiero que nos la cuentes. Ah, Nos has dejado así. Bueno, llevo 9 años aquí, estuve 6, casi 7 años sola. Mi madre, ella es Doña Chepina, de repente viene a visitarme, porque no me había venido a visitar nadie. Mis amigas sí, antes de que me echen la bronca. Pero mi familia nadie, mentira no es. Porque está mi hermana. Terminan aquí las amigas, ¿eh? Señalando, me encanta. Es que justo tengo ahí a la hermana y las amigas que están viendo justo de México. Y entonces, bueno, mi madre viene, se pone muy mal de salud, le da una hipertensión, una hipoglucemia, casi se me va una noche, y luego la estabilizaron y me dijeron en plan de tu madre está bien, por lo que nos trajimos, pero sus riñones ya no funcionan. Entonces requieren un procedimiento de hemodiálisis y dijeron, en plan, tu madre no se puede mover de aquí porque pues depende de este procedimiento para estar bien, ¿no? Y justo estaba yo con la idea de las tortillas, haciendo las pruebas con los locutorios, no sé qué, y cuando me di cuenta y cambié el chip y dije, no, esto no puede ser, las tortillas tienen que ser tacos, pues se quedó mi madre se la apodó Doña Chepina o Chepis, que le llama mi tía, y luego, bueno, fue perdiendo un poco la cabeza, ahora, no, o sea, no está mal, pero como que se le olvida lo que hace en el corto plazo. Entonces, una de las cosas en lo que le detectaban, porque bueno, que le detectan porque no tiene un diagnóstico todavía, me dijeron, tienes que hacer que lo que ella recuerde como tenerlo muy fuerte, ¿sabes? Y y de hecho, o sea, bueno, entre que voy sola, no tenía presupuesto, estaba loca, fue como, quiero hacer algo que no sea pretencioso. Eso, o sea, en realidad las taquerías en México son austeras, muy austeras. Es como, no tiene ninguna pretensión más que servirte un taquito, ¿no? O sea, no tiene nada más. Y yo, de hecho, el primer local, que resulta que es Eneguía, por otra historia, fue como, quiero hacer una cosa que lleve a mi mamá a México. Y ya. Y le llevo. Y le lleva. Qué bonito. Nos llevas un poco a todos, ¿eh? Te tengo que decir. O sea que... Cuéntanos, porque tú venías de otro origen. Sí, sí. Bueno, mi historia igual no es tan romántica como la de... Bueno, oye, a ver. como la de ellos. Yo era educadora social, así que no vengo en origen del mundo de la hostelería, pero hace 19 años empezamos el proyecto de Laia en Hondarribi con mi hermano John y yo. Cuando me eché a la piscina, sin más, me dejé llevar por la corriente. Por la corriente, exactamente. Mi familia, que es muy emprendedora, pues yo de alguna forma me dejé llevar. Dije, voy a probar 2 años, a ver qué tal me encuentro, a ver qué... Y al poco tiempo decidí que yo también quería participar, que me sentía a gusto y que me gustaba aquello. El comienzo, o sea, yo creo que soy un poco autodidacta porque
antes de abrirla ya buscaba un poco de formación, ¿no? De, a ver, vamos a abrir un restaurante, yo tengo que estar en la sala, no tengo ni idea de sala, tendré que estudiar algo. Empecé a buscar y me encontré con que no había ninguna formación de sala en Guipúzcoa ni en Vizcaya. Todo lo que me ofrecían era hacer formación en cocina y hay una asignatura que es sala. Muy bien, o sea, tengo que estudiar cocina para poder tener una asignatura de sala. No era viable aquello, ni por tiempo, ni... Entonces, bueno, pues poco a poco he tenido que ir aprendiendo pues con la experiencia, con el día a día, así, poquito a poco. Porque tú te has dedicado sobre todo a la parte de sala. Sí, yo soy maître y sommelier. Eso es, o sea, quiero decir, y por ejemplo, me has dicho que estás con tu hermano, Sí. o sea, quiero decir que en el equipo sois hombre y mujer, que hoy vamos Sí. a hablar también del papel del Sí. rol de género. ¿Cuál ha sido tu perspectiva, cuál ha sido tu vivencia en cuanto a trabajar, uno, en familia, y dos, si has notado diferencias, por ejemplo, en cuanto al género entre vosotros? A ver, la gastronomía es un sector muy masculinizado, muy masculinizado. Pese a que detrás de la gastronomía hay un montón de mujeres. En las casas, en la mayoría de las casas, las mujeres son las que siguen haciendo la compra y son las que siguen cocinando. En la gastronomía vasca, en origen, eran mayoritariamente las mujeres las que cocinaban. Los que se han hecho famosos han sido los hombres. En fin. Pero en tu caso particular, ¿se te viene a la mente algún momento o alguna situación en la que has notado una diferencia? Quizás no, quizás en tu experiencia o en tu historia no. Pero sí que me interesa, ¿no?, que al estar, digamos, a partes iguales y en la misma situación de base y de la misma familia, en el mismo entorno, con la misma educación, luego muchas veces cuando te pones a trabajar hay momentos en los que quizás tu entorno más cercano no hace esa diferencia, pero sí que es verdad que ahí de repente sales, no sé si os ha pasado, sales a otras áreas o a otros aspectos y de repente es como que de repente lo ves y dices, te choca, ¿no? Porque igual en tu casa no lo vives tanto. Me refería más a eso. Pero la visibilidad siempre la tiene la cocina. O sea, yo lo que vivo es la visibilidad la tiene la cocina, la sala siempre estamos ahí detrás, estamos en la sombra. No, entonces yo eso sí lo vivo, claro, en el día a día. O sea, si tú coges las redes sociales y mira los Instagram de los restaurantes, mira un poquito. Para cuando sale una foto de sala, de una camarera, de una maître, lo que sea, ¿cuántas han salido antes de cocina? Interesante. ¿Verdad? Sí. Es así. Sí, observa un poquito, mira, diferentes restaurantes y en todos vas a ver prácticamente, habrá la excepción que confirma la regla, pero en la mayoría sí es así. Y es una parte fundamental de la experiencia gastronómica, claro. Claro, es que si me pongo a hablar de sala puedo hablar largo y tendido. Bueno, pero sí que me interesa también vuestra perspectiva a esto. ¿Habéis notado, diríais que por ser mujer, habéis notado alguna vez que vuestras decisiones, que vuestro trabajo, que las directrices que habéis dado a vuestros equipos han sido a veces cuestionadas por el género o por el contrario no habéis notado diferencias? Pues yo la verdad que por mi parte puedo decir que no, que en absoluto. Yo cuando empecé en Maitiana, por ejemplo, sí que era un equipo de mujeres y o sea, teníamos el dueño que era hombre y fue el que en parte me dejó escalar, ¿no?, a mí personalmente. Pero es verdad que yo que trabajo con Gozoa, con la Asociación de Gastronomía Dulce Artesana, ahí hay muchos más hombres que mujeres. Participamos en muchos eventos gastronómicos. El otro día mismo estábamos en uno en Guetaria y te encuentras pues, que hay muchísimos más hombres. Eso es notable. O sea, ¿Tú a qué se lo achacas? ¿Qué explicación le das? bueno, creo que al final es algo que se ha creado el chef, ¿no? Antes pues me ha hecho gracia porque una persona decía, es que hace años le decías a la mamá quiero ser cocinero y qué vergüenza. O sea, ¿cómo te vas a meter en la cocina? Y hoy en día dices quiero ser cocinero y dices, joder, qué caché, ¿no?, el que quiere ser cocinero. Entonces, cómo ha ido cambiando todo, pero yo creo que lo marcaron ya los hombres. Entonces, ha sido muy masculino y lo que decíamos, y lo hemos visto también en el libro Mamilla, ¿no?, cuando hablábamos con las mujeres, te decían lo mismo, las mujeres dirigimos, gestionamos sala, gestionamos equipos, todo, pero al final el chef es el que lleva la imagen. Entonces, por mucho que queramos, pues está muy masculinizado. Sí que es verdad que a mí, por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho de la iniciativa de Mamía también es que
lo que propone es ampliar el foco. Claro. Que yo creo que es una de las partes, yo coincido mucho en ese tipo de visión, que no es, o sea, el problema no es que el que está en la palestra sea hombre y eso esté mal. Eso El problema es cuando el foco es tan pequeñito que no hay Claro. hueco. Bueno, creo que hay Entonces un que se trabajo, pierde eso mucha es. diversidad Eso es. de personas, porque, bueno, pues al final es ese efecto embudo, ¿no? Mm. Que va llevando a, no sé, cuántas tú eres una muy premiada, ¿no? Una cocinera premiada. ¿Cuántas mujeres hay que tengan? Pocas. Claro. Sí, o Es sea, decir, y luego sí, si cocineras equiparas, buenas hay muchas. Vosotras, por pocas. ejemplo, ¿cómo lo veis? Esta Bueno, diferenciación, ¿cómo la habéis vivido? yo he sido, es que está feo, ves, decir he sido afortunada. No, es que me lo he currado. O sea, es totalmente merecido. No es que haya sido afortunada, me lo he currado, me lo merezco. Y sí que es verdad, o sea, yo he liderado equipos en diferentes pues, cosas que hemos hecho y tal, y sí que es verdad que me han puesto sobre las cuerdas muchos hombres que les ha jodido literalmente que yo estuviera un escalón por encima, les mandaras, ¿no? Que yo les mandara, ¿no? Pero solo por el hecho de ser mujer, ¿no? Y haciendo así sin mirar mi valía. Sí que es cierto que hoy por hoy, pues cada día pues, me he topado menos con con esta situación, pero mira, acabo de liderar un restaurante hace 9 meses y he tenido problemas cuando he llegado ahí, ¿no? Que me he encontrado con un equipo que no era mío, que realmente no tienen conmigo un cariño más allá del profesional, que no me conocen más allá del trabajo que voy a hacer y he tenido más de Roces, un encontronazos, roce por el hecho de ser resistencias. mujer, ¿no? Ujú. Y bueno, yo creo que al final que no necesitamos más resistencia de nosotras, sino más hombres comprometidos con nosotras, ¿no? Que nos visibilicen, ¿no? Que estemos en la lucha o digamos o en el abrazo, ¿no? Todos juntos. Pero sí, sigue habiendo. Y desde el momento que no lideras un equipo, yo al estar liderando un equipo, pues lo tengo quizás más fácil. Pero la persona que no está liderando un equipo, que va a un equipo nuevo, en el cual la mayoría de a lo mejor el equipo son hombres, y no con esto estoy tachando a los hombres, que es que tengo muchísimos amigos y sois maravillosos y me encantáis, ¿no? Pero los hombres machistas no me gustan, igual que las mujeres. Yo creo que los hombres feministas y los hombres que no son machistas, y perdona que te Eso corte, no se es. sienten intimidados cuando dices Sí, que esto pasa con los hombres. Yo creo que sí. el que se siente señalado, el que se siente juzgado, al que le sale decir esto de, pero bueno, no somos todos. Sí, eso, lleva razón. Ya. Sí, sí. No, o sea, quiero decir, un hombre que entiende, que es liberal, que sabe Sí. perfectamente la importancia del feminismo, no porque tenga hijas o tenga hermanas, sino por el hecho, por una cosa de justicia social, Totalmente. no se siente atacado con estas cosas. Eso No sé, es. yo creo que es importante que también tengamos un debate, que no tengamos que hacer el disclaimer cada 3 frases. Sí, Porque si no, Así es, así es. Pero sí que es cierto que sigue pasando y cada vez menos. Creo que estamos más en el abrazo todos y todas, ¿no? Hoy en día, pero sigue pasando, por desgracia, cada vez menos, pero sí. ¿Y en tu caso, Betsy? Pues yo fíjate que justo cuando estaba montando el primero, yo hice una reflexión como de por qué me estoy sentando con puros hombres a negociar. No sé, como todos los proveedores son hombres, todos. No tengo a ni una sola mujer, pero a día de hoy, nadie. En mi caso era como que más allá de quitar el foco de lo que pasa dentro, ¿no? O sea, quién lidera la cocina, me gustaría también como hablar de lo que yo he visto afuera, ¿no? No tengo proveedores mujeres. Y luego yo me fui a hacer una ruta gastronómica por México, que bueno, México ya es otra cosa, ¿no? Hay de todo. Y me doy cuenta ahora mismo pensando que en realidad yo conversaciones donde me he sentado a invitar a cocineras o lo que sea, solo hablé con 5 mujeres. Y es muy fuerte, porque he estado en 22 estados. O sea, no he hablado con hombres, he hablado con mujeres. Perdón, no he hablado con mujeres, he hablado sobre todo con hombres. Y tengo más de 150 entrevistas documentadas y solo 5 son mujeres. Y es como mirando por allá, pero luego miro por acá y es, sí, claro, yo les comentaba a ellas antes de empezar aquí, le digo, jo, yo no tengo referentes donde preguntar, ¿no? O sea, de, oye, ¿y tú importante cómo esto. lo haces? ¿A quién te la acercas? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Cómo lo ubicas?
¿sabes? Sí que es cierto que yo, por ejemplo, he hecho muchos oídos como que me silencio, yo me pongo el mute, ¿no? Para que no me afecte las cosas que luego dicen, pero a mí quien me ha ninguneado ha sido un chico, o sea, a mí me ha llegado en plan un cocinero, chef, no me acuerdo qué me dijo que era, y fue en plan de, yo quiero hacer algo como lo que tú haces, pero mejor, y yo, Vaya. mute. Pero yo creo que me sorprende ahora, como haciendo la reflexión de que no, no. Y además me acuerdo mucho de la reacción de una persona allá en México que me preguntó, claro, ¿y tú cómo haces con los taqueros? Y yo tengo taqueras. O sea, en mi cocina quienes lideran son mujeres. Y hizo una cara de, "Mm". Y yo, anulado, adiós. No te voy a entrevistar. Y además era en plan de, joder, qué liada, ¿no? Porque que estábamos con lo que sea, pero en plan, no. Y sí, yo dentro de mi equipo, sobre todo somos mujeres, pero mirando hacia afuera es que me parece muy curioso. O sea, ahora, proveedor oficial, sí que tengo por ahí un prospecto que es chica, pero es que sobre todo son hombres en la industria, fuera de lo que es el servicio. Eso me resulta tremendamente interesante. ¿Vosotras qué explicación le dais? Porque esa es la gran pregunta del millón, ¿no? ¿Qué creéis qué trabas o qué barreras se encuentra una mujer por el hecho de ser mujer en esta sociedad a la hora de, bueno, o qué dificultades estructurales más bien? Porque a mí se me viene a la mente todo el tema de la renuncia por los cuidados, ¿no? O al final es un poco lo de siempre, evidentemente, y voy a caer yo en el error que he dicho antes, pero evidentemente no es en todas las familias, pero cuando llaman de la Icastola, la que no se piensa dos veces, muchas veces, en dar explicaciones a su jefe somos nosotras. Entonces, eso me lo imagino trasladado a otro sector y me es inevitable pensar que ese tipo de dificultades estructurales, de culturales incluso, pueden llegar a dar el panorama que estamos viendo, que por lo que dices en México todavía más. Pero me gustaría saber vosotras qué lectura hacéis y qué creéis que está pasando para que estemos con el panorama que estamos. Bueno, al final sin duda, ¿no? Cuando tienes hijos ya tienes que empezar a plantearte, porque seguimos siendo así, y eso que el tema de la igualdad se está trabajando mucho y todo, pero es así. Si la Icastola llama, la que sale corriendo es la madre. El padre es como, bueno, ya voy. Entonces, pero es verdad, es que los horarios, yo me acuerdo cuando empecé, que yo siempre estaba en el mundo comercial, ¿no? Esa parte siempre la he llevado yo. Y es verdad que yo a las tardes ya me tengo que organizar de otra manera. Tengo 2 niñas. Entonces, claro, al final sí creo que es una barrera, ¿no? Pero bueno, es algo que decidimos. Pero más allá de la conciliación familiar, más allá de lo que es tener hijos o no tener hijos, que evidentemente es un hándicap, ¿qué otras cosas habéis visto quizás en vosotras o en otras compañeras o al final pues por puro agravio comparativo que habéis visto, ¿no? O sea, ¿qué creéis que puede afectar además de la propia crianza o maternidad? A nivel conciliación. A nivel de por qué está el panorama como está. Porque yo os escucho hablar, que yo evidentemente no estoy en el mundo de la gastronomía como vosotras, y me lo planteo muchísimo. El otro día estábamos en una cena también, vino un chef y nos dijo lo mismo. Dice, es que es una pena porque al final tampoco hay mujeres a mi alrededor como chefs, como jefas de... Yo creo que es que siguen liderando, están arriba todavía más ellos que nosotras, que hay muchos más rol puestos de eso, es el rol de líder, todavía recae más en ellos que en nosotras. ¿Pero creéis que esto tiene que ver, por ejemplo, al revés de lo que decía Betsy, que puede ser esa especie como de sintonía que se puede generar hombre-hombre respecto hombre-mujer para algunos hombres? Igual también un poco lo que han ido inculcando, ¿no? A través de los años, ¿no? Podría ser que la mujer, igual todavía hay muchas mujeres pues, que se sientan intimidadas, ¿no? Que puedan decir, joder, no voy a poder tener ese poder como el hombre. O sea, yo creo que está cambiando. O sea, está claro que aunque tenemos esa percepción, pero está cambiando. Es que ya hay muchas mujeres liderando, que igual no se les esté dando tanta visibilidad. Pueda ser. Pero creo que si se pusiesen a buscar más libros de mamilla podrían salir muchas mujeres y podría sorprender, que creo que hoy es el día. Bueno, yo el ejemplo lo veo en la asociación. Nosotros desde la asociación Gozoa, bueno, lo lidero yo como mujer, pero al final aquí hay un doble trabajo.
y es que estamos obligados a que haya mujeres en la junta directiva. ¿Por qué? Porque una asociación, como todos sabemos, funciona a través pues, de ayudas, ¿no? Y bueno, nosotros siempre tenemos el apoyo de Gobierno vasco, de Diputación, y nos ayuda en parte esa obligación que ya existe porque están trabajando y están defendiendo esa igualdad. Si no se dijese eso, no habría tantas mujeres liderando en la asociación. Ni en esta ni en las otras, porque hay muchas. Estamos hablando de que la gastronomía arrastra muchas asociaciones hoy en día. Pero creo que al final está ahí, ¿no? El que nos vayan ayudando a que se pueda hacer. Y pueda ser que estemos en el camino, y eso se está trabajando en la gastronomía y creo que sí que está resultando. Sí, sí, no me refiero a que no. Lo que pasa es que siempre acabamos como en este pensamiento circular, ¿no? Sí. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y dónde están? ¿No? Yo creo que al final son tantas capas de una cebolla, ¿no? Que vas... Claro, en todas hay una pequeña chancha, una pequeña que va contaminando todo en muchas capas de la propia sociedad. Yo creo que a nivel humanidad, la mujer ha empezado a tomar relevancia hasta hace no mucho, o sea, y aquí somos muy privilegiados con lo que se vive con respecto a darle voz a la mujer, pero aún así, o sea, tenemos una zanja de este tamaño y nos estamos metiendo poco a poquito, y es una transformación que va a requerir muchísimo tiempo. O sea, no... Y además, justo, yo como veo mucho el privilegio que hay aquí en comparación, Claro. no solo a México, yo conozco 21 países y soy muy analítica para todo, ¿no? Y ando como de, uy, ¿y esto cómo sería vivir aquí? Y yo me planteo muchas cosas y sí que es cierto que como a nivel humanidad y como a nivel sociedad, hay mucho todavía que hacer y tenemos, o sea, vamos a pensar, vamos a meternos en otra cosa que no sea la gastronomía, ¿no? Pero un artista, dime 5 de 1600, apenas empezaron a darse nombre, voz a las mujeres, autonomía. Deportistas femeninas. Sí, entonces creo que como muchos otros ámbitos, necesitamos recuperar el poder que había detrás del nombre del hombre, ¿no? O sea, porque muchas veces quien ponía el nombre era un varón, pero todo el trabajo siempre ha estado detrás alguien, no en todos los casos, pero bueno, que yo creo que las mujeres hemos estado siempre presentes y yo creo que hasta ahora va a tener todavía un buen rato y es súper importante que estemos aquí para poder justo empezar a darle voz y cara y nombre y visibilidad y referencias, porque pues parece una tontería, ¿no? Pero México tiene la primera presidenta en 300 años que tiene con presidentes, y es 300 años, o sea, en escala apenas estamos metiendo el pie a ver cómo funciona esto, y no porque no podamos, es porque hasta ahora hemos conseguido este avance como sociedad, y tiene que ser intencionado completamente, y somos súper privilegiados de ser de esta parte de la sociedad que le está dando voz a la mujer, porque miras a otros países y es Desde como, luego. híjole, o sea, ahí Desde ni o sea, así, ¿no? Desde luego. Entonces, yo creo que es un proceso y las mujeres valemos y lo vamos a demostrar. Pero necesitamos ayuda. Sí, por supuesto. Y esto institucional, además es social. Hace falta. Es algo de todos, de todas. ¿Habéis sentido alguna vez, porque yo os escucho hablar y si me permitís contaros un poco mi perspectiva también en este sentido, yo sí que siento, las mujeres que tengo a mi alrededor, profesionales de diferentes ámbitos, es como que la tolerancia al fallo es mucho menor con nosotras. Se paga más caro el fallo. Es decir, fallamos, nos equivocamos, no somos diosas del Olimpo, hacemos las cosas bien, hacemos las cosas mal, pero hay como una especie de algo que tenemos ahí súper incrustado en la cabeza como de no fallar, porque es como, buah, no puedo liarla porque si no, quizás es lo último que haga, ¿no? Y es como que tenemos ese perfeccionismo súper instaurado, esa especie como de contención, de vergüenza, siempre como contenidas, ¿no? Que realmente no se nos ha permitido, porque estábamos como desregaladas en muchos aspectos, ¿no? Y qué suerte tenemos, que es cierto, pero es como que qué suerte que estamos aquí. Y dices, bueno, suerte sí, pero como qué suerte tenéis, porque al final también cuando se dan dos grupos, digamos un grupo que está oprimido, que está controlado tradicionalmente, como somos las mujeres, y un grupo que oprime, ¿no? Pues toda esta sociedad machista, digámoslo así, patriarcal, al final también lo que estamos pidiendo, y yo creo que cuesta tanto, es que esos privilegios del opresor hacia el oprimido se reduzcan.
¿Me explico? O sea, entonces, al final es una sensación como de decir, necesitamos que esto sea un movimiento social, que esto sea de la mano y que esto sea por tener una sociedad mejor y más igualitaria, que al final es... porque cuando das libertad y derechos a tus iguales, tú ganas en libertad y derechos, porque no sabes cuándo te va a tocar a ti que te los quiten. Entonces yo creo que eso también es muy importante. ¿Vosotras habéis notado esto? Que tenéis que ser todavía más, o sea, como esa perfección, esa especie como de yo la tengo que clavar porque si no les voy a dar la razón de que estoy aquí porque soy la hermana de, la hija de, la no sé qué, la otra. O sea, ¿habéis sentido esto alguna vez? ¿Os gustaría compartirlo en caso de haberlo hecho? O sea, yo me identifico mucho con lo que has dicho, ¿no? Del perfeccionismo, de no puedo fallar, no, o sea, esa presión que nos ponemos, que nos contiene mucho, que no nos deja mucha libertad y mucho movimiento, pero yo siempre lo he pensado que era como algo que hago que va intrínseco en mi personalidad. Nunca he pensado que eso podía ser nos pasaba algo de todas, género, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Para que un hombre deje un poquito de... O sea, para que lleguemos a una igualdad, que es lo que queremos, el hombre tiene que estar seguro de sí mismo para dejar que ese espacio también, para dejar compartir el espacio. Quiero decir, o sea, yo creo que mucho también detrás de no querer dejar que nosotras cojamos nuestro sitio y que tengamos visibilidad también, es no querer compartir ese espacio quizás por falta de seguridad. Pues ¿de seguridad hacia ellos mismos? Sí, sí, hacia ellos mismos. ¿O de qué tal vamos a hacer la No, hacia ellos mismos. Porque si la mayoría o muchas somos tal y como nos has descrito, que queremos hacerlo todo lo más perfecto posible, ahí no tienen duda que lo hacemos bien. No dudan de eso, yo creo. Sí, en casa no dudan tanto. Eso es verdad. ¿Vosotras? ¿Cómo Yo lleváis comparto. el tema perfeccionismo? Yo comparto con Arantxa, que sí, yo siempre, es como que lo he llevado intrínseco, ¿no? Yo he tenido muchos miedos, he estado acojonada mucho tiempo. Sí que es verdad que con el tiempo me he ido soltando, pero nunca he pensado que sea por ese ingrediente, ¿no? Del tener que ser perfecta por el hecho de ser, ¿no? De estar en este lado. Así, creo que iba con mi persona también. Yo creo que lo llevamos en la sangre. Sí, sí, sí. Pero fijaros, Pero fijaros, oye. En tu caso, ¿cuál ha sido la clave para sostener, desde que nos contabas, que me ha gustado mucho ese inicio, ¿no? De no puedo, pues ya verás cómo puedo, lo voy a hacer y lo voy a hacer doble y voy a volver para enseñártelo. ¿Cuáles crees que han sido, o qué le recomendarías a alguien que igual esto le ha pasado hace poco, para esa resiliencia, para ir aguantando bajo la lluvia, para no confiar en esa vocecita? Esta pregunta es como un poco profunda para mí en el momento en el que estoy, porque bueno, no somos perfectos y yo estoy reaprendiendo en este momento de mi vida, profesionalmente y personalmente. Pero bueno, yo si tuviera que decirle algo, dejar un mensaje, ¿no? De ya no contar un poco lo mío, sino lo aprendido hasta ahora y dejar un mensaje, pues que nunca dejemos de ser nosotros mismos, que tenemos una capacidad de reinventarnos y de empezar acojonante, porque somos al final supervivientes, ¿no? Y que aunque estemos en un medio hostil, pues no dejar de ser nosotros mismos, nosotras mismas, que cuidemos nuestro cuerpo y nuestra mente, súper importante, y que no volvamos, o sea, que no dejemos de ser nosotros mismos, que aunque lo de fuera que te quiera llevar por un lugar, ¿no? Pues confiar en lo que haces, que eso realmente es lo que te hace estar seguro, ¿no? Y es ese pequeño éxito, ¿no? Que el éxito Cada día, ¿no? ¿no? Del cada día, que el éxito está como ahora, ¿no? Es laboral, económico, tal. Pues si tuviera que dejar un mensaje con lo que he vivido estos 2 últimos años, sería eso. Sí. No sé cómo es el dicho, pero el mar en calma no hace buen marinero o algo así, ¿no? Que al final también, aunque parezca un poco retorcido, Sí. las épocas que dudas un poco de todo, de tu ser, de tu valía, de tu trabajo, luego las ves con el tiempo y dices, pues aquí forjé, ¿no? más dureza todavía, Sí, y sí, más fortaleza, más sí, esencia, más fui más esencia. auténtica. Eso es. Y eso al final es lo que hace Sí. que
pues que te quieran por lo que eres y que te respeten por lo que eres. Sí. Y tú, en esa época que me dijiste, bueno, que nos has contado al principio, tan exigente, ¿no? De una crisis 2008, venga, pa'lante con todo, nos ponemos el mundo por montera y os sale fenomenal, y os sigue saliendo fenomenal, y innovando y cambiando, y esa resiliencia, ¿no? ¿Cómo o cuál dirías que son las claves para mantener dentro de una empresa que pueda evolucionar, o sea, es decir, que pueda reinventarse, evolucionar, pero que a la vez mantenga esa esencia? Pues vea, yo creo que es lo más complicado, ¿no? Porque muchas veces eso que decíamos antes de que lo tengo que hacer bien, claro, cuando tienes una marca que tiene muchos años, que la calidad, bueno, claro, al final ya tienes un peso y ahí llevas una mochila. Muy a tus reconocible espaldas, ¿no? también. Ahí está. Pero hay que mantener, hay que mantener. Entonces, eso es una cosa bastante, eso es algo muy complicado, muy complicado. Es un peso que la gente dice, jo, es que qué bombonería tienes, qué sitio tan bonito. Ya. Sí, pero tienes que estar ahí. Y bueno, a ver, para mí desde luego fue muy complicado el comienzo, porque muchas veces lo que decimos, o sea, quieres hacer, pero creo que la gente tiene que entender que somos capaces, pero que muchas veces no lo tenemos que hacer solos. Porque hay veces que la gente dice, jo, es que yo quiero y tal, y estoy solo. Yo con los años he aprendido a que si tú no sabes hacer algo, o sea, busca a quien sepa hacerlo. O sea, y no tengas miedo, porque jo, hay tanto, y es un sector que creo que todo el mundo lo sabe, es un sector con tanto ego. O sea, solo el que está ahí sabe hacerlo, sabe trabajar. Y eso muchas veces yo lo veo, porque al final trabajo con, pues, con muchas empresas diferentes y les escucho hablar, les oigo hablar de cómo tratan igual pues, al personal, esto, lo otro. Jo, es tan complicado el equilibrio. Y creo que ahí está un poco ¿no? El éxito está ahí, en entender, en meterte en ese equipo, o sea, el reconocer que, oye, tienes esa mochila. Pues fíjate, yo personalmente además, que Maitiana, que lleva pues, 79 años en Donosti, pues la gente cuando también me veía cambiar de proyectos me decía, estás loca. Pues si ya tienes la bombonería, si ya tienes eso, con todo lo que te ha costado, sí. Pero estás loca. Bueno, ahí me he encontrado la puerta, ¿eh? Ahí me he encontrado el portazo, pero por parte de familiares, amigos, no lo hagas, no lo hagas. O sea, ¿te quieres volver a estrellar? Bueno, pues es ahí, o sea, es que tienes que seguir, hay que seguir, es lo que decía, o sea, si tu corazón te dice por ahí, o sea, vete por ahí. O sea, tienes la capacidad, hay que confiar. O sea, y luego ya, pues donde tú no sepas, busca ayuda, o sea, infórmate, crece, o sea, fórmate, porque hoy en día hay un montón de maneras, ¿no? Y yo, a ver, yo es que siempre digo, yo es que soy la emprendedora nata, que no sé, pues lo llevaré en la sangre y es así. O sea, pues fíjate, yo cuando el giro de Maitiana, que ya estaba ahí, bueno, pues ya estaba equilibrado, habíamos llegado ya a poder tener el negocio bien. Pero bueno, al final son etapas que te van cambiando y también los problemas te van cambiando y te van haciendo evolucionar. Y yo tuve ahí un impasse de unos años que, bueno, falleció mi padre, falleció mi madre en el mismo año y cuando fallece mi madre, a los 19 días, nace mi pequeña, mi segunda hija. Y en ese momento, ¿qué me pasó? Pues el mundo encima. ¿Y ahora qué hago? Sola. Ahí me encontré súper sola, a decir, ¿qué hago con la empresa? Bueno, pues mi hermana entró. Todo el mundo dándote su opinión, supongo, también, ¿no? Sí, bueno, al final en ese momento, ojo, cuando te quedas huérfana y de repente tienes 2 hijas y tienes un negocio, yo creo que llega un momento que dices, ¿me hundo? ¿Me dejo llevar? ¿O qué hago? Entonces, bueno, pues ahí tuve un par de años que creo que fue lo que me hizo cambiar todo y todo lo contrario. Todo lo contrario, me vinieron a ofrecer a ver si quería ser presidenta de Gozoa. Dije, pues sí. Y aquí estamos. Pues sí, dije, oye, mira, un reto. Y fue lo que me volvió o sea, yo creo que ahí fue eso, el ave fénix, entendí la historia, vamos, porque fue decir, ostras, me había perdido y no me había dado cuenta, ¿eh? Y se estaba notando en el negocio, se estaba notando en la familia, se estaba notando en las amistades. Y yo no era consciente, pero cuando me pusieron el reto de Gozoa, que primero dije, a ver qué pinto yo aquí de presidenta, o sea, entre pasteleros, que yo soy chocolatera, no entiendo. Y fue todo lo contrario, fue un despertar otra vez de decir, ¡buah!
O sea, es verdad, podemos Subidón. hacer esto y podemos hacer lo otro. Y la gente empezó a decir, oye, pero está. Y empezamos a hacer proyectos, empezamos a hacer cosas y fue como, ya está, volví a salir y poco a poco pues aparecieron siguientes proyectos y... ¿Se te está poniendo la piel de gallina Sí, hablando? sí, Estoy sí. flipando. Ahora, es que yo como digo, la gente luego dice, es que qué ilusionada. A ver, yo lo he pasado Tú lo vives en la piel, se está notando, hija. fatal. Pero es verdad que puedo decir que es que disfruto mucho. Disfruto mucho y he emprendido y de verdad, o sea, empecé en el 2023 con mi nuevo proyecto y hoy es el día que no tiene nada que ver a hace 2 años. Ya. Entonces, mi marido me suele decir, yo me porto bien contigo, ¿no? Porque si no me cambias. O dice, madre mía, esta... Si no vuelves a emprender otra cosa, ya no estamos a estas alturas. Pero bueno, al final me gusta lo que hago. Es verdad que me muevo siempre en el dulce y bueno. Pero me gustan mucho los 2 consejos que habéis dado, Rebeca, Lorena, o sea, en el sentido de cómo lo que en ese momento estás haciendo una lectura de fatal, horrible, esto es como una calle sin salida, en el fondo luego es el impulsor, ¿no? El que te da la patada, el decir, cuando ya no tengo nada que perder, cuando ya me han dicho que no, cuando me han cerrado la puerta, cuando ya no creo ni en mí, pues esa sensación de, bueno, pues ¿qué va? ¿No? Ya tiro para adelante. Y en tu caso, Porque Betsy, cuando tocas fondo solo queda subir solo para queda arriba. subir para arriba, efectivamente. Exactamente. Yo quería decir que para mí hay un ingrediente fundamental en los proyectos, que es la constancia. O sea, y es como, ¿cuántas veces tienes ganas de salir corriendo y no mirar para atrás y te marcharías? Pero no, sigues y sigues y sigues y sigues y sigues. Y así es como poco a poco, y pasándolo mal y sufriendo muchas veces y otras veces todo lo contrario, ¿no? Disfrutando un montón, pues así es como llegamos a conseguir las cosas, pero a base de constancia, o sea, como trabajo de hormiguitas. Para mí es trabajo de hormiguitas. Y resignificar ese no, ¿no? Muchas Eso veces. Que dices, es un no para ti ahora en este momento, pero eso no es quizás no es un no, porque muchas veces esos nos vienen proyectados de quien te lo está diciendo, ¿no? Es como que... Pues ahora quiero hablar con vosotras un poquito del futuro y ya que estábamos hablando del pasado tanto, ¿no? ¿Qué nos diríamos a nosotras? Y me gustaría, Betsy, ya que has hablado antes del tema de tus proveedores y de que la mayoría son hombres y cómo tienes siempre esa perspectiva a la hora de la contratación para que haya una buena cohesión dentro de tu cocina y dentro de tu familia, ¿no? De tu empresa. ¿Qué cambios os gustarían ver en el sector gastronómico, sobre todo, que ayudaran a esta igualdad, a ampliar el foco? Fíjate que yo creo que una cosa que yo tomo un poquito del pasado, pero que tiene que ver hacia adelante, yo me doy cuenta de que es súper importante, y las mujeres sobre todo, porque justo, ¿no? Recopilando un poco la información que han ido soltando, de que hemos podido con todo, que somos muy conscientes de un cuidado integral. ¿Sabes? O sea, podemos entender las necesidades del peque como de la mamá, como de, ¿sabes? Como escuchar desde la empatía, y tenemos una forma diferente de percibir el cuidado en general. Y yo creo que hablando con algunas emprendedoras, sobre todo de México, porque aquí no conozco, ya les pediré sus contactos para al menos preguntarles algo, creo que las mujeres vamos a hacer una cosa que es tomar el poder también desde el cuidado, desde una parte más integral. Y en ese sentido yo he hecho como mucho contracorriente en el mundo de la hostelería. A mí me decían, hay una rotación, no sé qué, y yo, apuesta por algo diferente, hazlo diferente, cuida diferente. O sea, yo creo que en el momento en el que podamos tener poco a poco esta entrada y abrir un poco más la puerta en el mundo gastronómico, vamos a demostrar que podemos hacerlo bien, no digo que mejor, bien, con todo lo que nosotras tenemos detrás del emprendimiento, que es que también sabemos estar en casa, lidiar en casa, estar con nosotras, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro cuerpo, el poder hacerlo de una forma más integral. Y yo creo que eso, como movimiento de la mujer en general emprendiendo, va a ser vital, el demostrar que se puede tener poder desde otro punto. O que el poder es compartido, bueno, que tomemos un rol diferente en cómo se llaman los negocios. Y yo creo que eso, tener muy fuerte que debe haber visibilidad, que debe haber referentes, y que debemos contar la historia de nosotras y escuchar más historias. ¿Algo más que os gustaría añadir a las demás en este aspecto? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo os imagináis un futuro?
A ver, a mí me gustaría, yo estoy en la parte de la sala, ¿no? Dentro de un restaurante está la cocina y está la sala. La sala es la parte femenina del restaurante, no en el mío, sino en todos. O sea, la sala es el cuidado de los clientes, es el procurar que no les falte de nada, es intentar, bueno, sonreír todo el rato, intentar que vuelvan, hacer que haya armonía, o sea, procurar todos los cuidados para que el cliente quiera volver otro día. Y eso es la parte femenina del restaurante. Si yo pregunto aquí cuántos cocineros famosos conocemos de Guipúzcoa, fácilmente decimos 10. Si pregunto cuántos maîtres famosos conocemos en Guipúzcoa, uy, ya tenemos que empezar a pensar, ¿no? Bueno, pero alguno dices. Vale, dime ¿Alguno? dime alguno. No, a ver, también tengo que decir en mi defensa que hace que no voy a un restaurante ni sé. O sea, Pero pero sí, cocineros no sé. te saldrían fácilmente, ¿no? No, cocineros, ¿Chefs? mucho más, Ah, claro, sí, está vale. claro, está claro. Vale. Está claro, sí. Con esto quiero decir que la sala está solapada por la cocina, está siempre en la sombra. Sí. Y hemos aprendido que ese es nuestro sitio, ese es nuestro lugar y bueno, que así está bien, ¿no? Y a mí lo que me gustaría es poder dar visibilidad, que se dé visibilidad a todo el trabajo que se hace en sala. ¿Por qué? Porque en un restaurante se puede cocinar muy bien, muy bien, muy bien, pero si la sala no presenta todo eso bien, la sala tiene la capacidad de hacer que un cliente vuelva o no. Sí. O sea, según cómo se le trate. Y la gente, vamos a los restaurantes a comer bien, pero vamos a sentirnos bien. A sentirnos como en casa, bien tratados, bien servidos, que el espacio sea bonito. O sea, toda esa parte de cuidado lo hace la sala. Y sin embargo, chefs famosos, ¡puf!, unos cuantos en Guipúzcoa. Maîtres famosos en Guipúzcoa, Eusebio Arbelait. Así, el primero que nos puede venir a la mente, pero no muchos más. Y mujeres, y la mayoría de las salas las lideramos mujeres. Yo me atrevería a decir que, no sé, que igual un 80% de las salas las lideramos las mujeres en Guipúzcoa. Y no se sabe nada, no hay, o sea, no se le da visibilidad, no se le da reconocimiento, que es un poco lo que hemos estado hablando, Sí. ¿no? Y nos creemos que, bueno, pues que está bien así, pero no está bien así. Sí, como trabajando en la sombra ya es más que suficiente. Eso es importante eso también eso darle valor para lo que decías, ¿no, Betsy? Que también que haya referentes y que se le da una importancia y que es un trabajo. Y que se ponga en importante. valor ese oficio, Exacto. tanto como el de Exacto. cocinero, porque es súper bonito. O sea, nosotros estamos todo el día recibiendo reconocimientos con todas las mesas. Quiero decir, ¿es sacrificado? Sí, igual que la cocina. Pero tiene una parte muy bonita y no se le da valor. Sí. Y es una pena. Y yo creo que, o sea, al final, un restaurante es como el yin y el yang, o sea, van de la mano las dos partes. Entonces, es como, joder, estaría guay que se haga un trabajo para darle visibilidad y para poner en valor y para que también la gente joven quiera trabajar en sala. Y no solo quieren ser cocineros porque quieren ser famosos. En realidad, famosos son 4 cocineros, el resto son currelas, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí me gustaría que, bueno, que haya un poco, que en las escuelas se le dé más importancia a la sala, que no haya una asignatura frente a 10 que hay de cocina, ¿no? Porque ahí es también donde vas un poquito sembrando. Y eso sería bonito para el futuro. Pues antes de pasar al turno de preguntas, que yo sé que seguro que les queréis hacer muchas preguntas, yo personalmente os quería dar las gracias por vuestra generosidad. Yo creo que hemos ido entrando en calor, hemos ido viniendo arriba y yo lo he disfrutado muchísimo, aprender más de vosotras. Me quedaría haciendo muchas más preguntas, pero seguro que nos vamos a ver en otro momento. Así que gracias por compartir vuestras historias. Yo creo que nos quedamos con muchas ideas potentes. Las primeras que me vienen a la cabeza, tengo mejor memoria que con los maîtres, no te preocupes en este caso. Yo creo que nos quedamos con eso, con la importancia de la visibilidad, con la importancia de la idea de que esto es algo social, que no es una moda, sino que al final hablar de género es hablar de hacer una sociedad mejor para todos y para todas. Y que este tipo de diálogos abiertos al debate y a la reflexión son muy, muy importantes. Que hasta, no sé a vosotras, pero a mí me hacen reflexionar de mi propio... O sea, es como que yo también he ido reflexionando. Así que muchísimas gracias al público, muchísimas gracias a Spegui, voy a aprovechar para daros las gracias. Muchas gracias al Basque Culinary Center por abrir este espacio. Y
y que esto sea el inicio o la continuación de alianzas potentes para, como decías tú, ¿no? Ir chac, 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 chac. Y también, como decía Rebeca, como decías tú también, que el no ese no nos quite de lado y que no vuelvan a pensar, como decías tú antes, Betsy, lo voy a hacer como tú, pero mejor. Simplemente por ser mujeres. Así que eskerrik asko, galderarekin, ¿no? Vale, oso ondo, vale. Desde aquí no os vemos muy bien, pero supongo que... Sí, seguro. Bueno, para romper el hielo. Yo quería comentar que con las cosas que ibais diciendo, lo que ibais hablando, ¿no os parece que a lo mejor los valores o lo que hablábamos del cuidado o los valores femeninos son diferentes, son más colaboradores, menos competidores o competitivos? Y si creéis o si habéis tenido apoyos a lo largo de vuestros momentos de crisis y si creéis que se podrían generar dinámicas para que se produzcan más apoyos a la hora de emprender, a la hora de poderse apoyar dentro del sector. Bueno. Esto no os voy a dar yo la palabra. No, bueno, a ver, creo que al final, esto es cuestión también un poco de capacidad, ¿no? O sea, la mujer tiene otra capacidad, es diferente. Antes cuando decías lo del hombre, me hacía gracia porque al final también es verdad que cuando en los equipos hay mujeres y hombres, los hombres sí que tienen ese fuelle de líder, pero siempre están apoyados en una mujer, ¿eh? La mujer muchas veces somos la que le damos esa seguridad, ¿no? Somos diferentes, eso está claro, pero sí, somos mucho más resolutivas, mucho más cañeras, ya de por sí somos así. Y en cuanto al tema de emprendimiento, hay un montón de cosas para emprender. Aquí en Donosti hay un montón de instituciones que han generado cosas para emprender. Pero sí creo que te entiendo porque a mí me han hecho ir a dar charlas, ¿no? Cuando van a la gente a emprender y algo falla. Algo falla porque no se llega a poder comunicar de una manera clara cómo lo puedo hacer. Porque al final creo que te tienes que buscar la vida. O sea, así de claro. Pero el tema de que, por ejemplo, aquí hay un montón de mujeres y creo que sí que no sé, se puede dialogar, te escuchan. Creo que a la gente lo que le falta es preguntar, quiero hacerlo. O sea, ir con fuerza y decir, quiero hacerlo, ayúdame. Porque a mí me ha pasado, decir, es que no sé cómo hacerlo, bueno, pues no, voy a hacerlo. Y a piñón, oye, pues aquí, fomento, que tienes ayudas, pues tal. O sea, es un poco el buscar todos los mecanismos que existen para poder emprender y ir directa y al final, pues cuestión de capacidad también. Porque muchas veces el miedo no deja dar el paso. ¿Creéis que tiene que ver más con las propias aptitudes, ¿no? De que todas lo notamos, o con una socialización a lo largo de nuestra vida que nos ha hecho, pues eso, no sé si hay unas diferencias biológicas o un porqué científico de si hay diferencias entre hombres y mujeres en este aspecto? Porque yo me cuestiono muchas veces. Yo tengo mellizos que son niño y niña y yo les veo. Y yo les veo como les habla la gente en muchos momentos. Y yo digo, creo que mi hija el día de mañana va ante un mismo proyecto de manera directa o indirecta. De mi parte ya te aseguro que no, y de su padre tampoco, pero socialmente va a recibir muchos más, sí, hija, cuidado, no sé. O sea, yo creo que todavía sigue perpetuándose el estereotipo de que una mujer decidida, que sabe lo que quiere y que no teme en decir las cosas como son, es una mandona, quien se cree, jefaza. Sí. Y está, Sí. ¿no? ¿A dónde va con esos aires? O te ¿De qué va? comportas de cierta manera, O que esta es una fresca. Es una flipada, fresca, es una o estás- flipada o es una tal. Sí. En cambio, eso se lee muy diferente cuando viene de aptitudes de un hombre. Es decir, una mujer líder tiene que además caerte bien. O sea, tienes que medir mucho porque igual estás diciendo algo que, no sé, que desentona, que llama la atención. Y yo creo que a veces me pregunto si verdaderamente es algo que
que nos falta liderazgo y arrestos y lanzarnos a la piscina, como tú dices, que probablemente sí, pero me parece interesante también hacer una lectura de cómo nos hemos ido formando también en eso, ¿no? Cómo esas pequeñas gotitas van cayendo en el vaso y dices, ¿salimos hombres y mujeres de la misma línea de salida? No, para nada. Y No sí sé. que también pienso que con los años, entre nosotras, las mujeres, nos miramos de otra manera, ¿no? Con otro cariño, porque también por ese peso que tenemos, ese vasito, quizás nos hemos juzgado, no solo nos han juzgado ellos, sí que nosotras hemos sido... Nos hemos sentido competidoras las unas de las otras. Eso es. En muchos Hemos aspectos, sí. hemos estado ahí en la cancha todo el tiempo. Y bueno, pues creo que entre nosotras ahora hay una sororidad, que tenemos ese abrazo, ¿no? Que nuestras intimidades que a lo mejor te guardabas ¿no? En otros tiempos, ahora las expresas, ¿no? Y como nos estamos quitando tabús, que eso creo que es importante. Es muy importante, o sea, tejer un poco una red de apoyo, ¿no? Y poder compartir con gente que tiene vivencias parecidas a las tuyas y poder compartir, ¿no? Porque al final todas un poco tenemos una problemática un poco parecida. Yo eso es lo que me encuentro cuando me junto con mis amigas las hosteleras. Todas tenemos los mismos problemas más o menos, ¿no? Pero ahí nos apoyamos unas a otras y es un espacio donde podemos compartir, pasárnoslo bien. Si un día tienes una duda, le llamas a alguna, oye, ¿esto cómo lo haces? ¿Tú cómo? Y así nos ayudamos. Por eso creo que es importante hacer redes para ayudarnos y apoyarnos. Totalmente. Y sentirnos bien. Sí. Quiero un poco como retomar la pregunta de ella y juntarla con la tuya. Yo no creo que va de valores, yo sí también creo que hay mucho achaque social. Justo ahora estoy como pensando y la última semana sí recibí, de hecho, mandona, no sé qué, que tú me digas. Afortunadamente yo he aprendido a hacer el zen. que les he hecho hace rato. Lo he aprendido a hacer desde hace mucho tiempo, pero sí que es cierto que ahora me puedo pensar y digo, joder, si una niña muestra una actitud ya de quiero proponer, quiero hacer no sé qué, y de repente en el entorno, y efectivamente en casa se puede hacer mucho trabajo, pero vivimos en una sociedad. Y yo creo que es súper importante el que también esté esta ayuda al emprender. Yo creo que, bueno, no lo comenté, pero estuve con Emekin al inicio, luego ya me salí porque iba como una bala. Y qué bueno que tienes unas amigas hosteleras, preséntame unas, por favor. Te lo ruego, porque además las únicas amigas que tengo emprendedoras vinieron de México, porque no tengo aquí, o sea, están ahí las tres. Y Bueno, podéis hacer ahí un match. sí. México-Euskadi ahí. Y creo que justo también como el habilitar esos espacios, porque yo estuve en un grupo de mujeres nada que ver con esto, que era más de autocuidado, no sé qué. Y esta reflexión de que yo pensé que era mío, en ese grupo nos dimos cuenta de que, hostia, o sea, todo el mundo piensa que es una cosa personal y de repente te das cuenta y dices, joder, si somos 20 hablando de lo mismo. Y justo el hablarlo, el compartirlo, el tener como estos espacios donde puedes ser muchas veces espejo y también aprender, ¿no? Y también plantearte como desde otra forma cómo quieres emprender como mujer, cómo te puedes acompañar, cómo lo están haciendo otras. Y yo creo que, bueno, es una cosa que hace falta, pero que, bueno, lo que hay, que se mantenga y lo mantenemos también a flote. Sí, al final también cuando eres capaz de visualizar esas violencias estructurales, esas diferencias estructurales o esas cosas que te pasan por el simple hecho de ser mujer en una sociedad, claro, cuando las empiezas a hacer visibles no paras de verlas. Sí. Y muchas veces dices, ¿seré yo que, no sé, que estoy medio loca ya? O sea, o no, nos ha pasado nunca que dices, o gente que te hace tipo luz de gas, o te invalida y te dice, eso es una tontería, anda que te estás todo el día quejando. Y al final te lo acabas creyendo y lo acabas interiorizando, y cuando hablas con otras mujeres, aunque no sean de tu sector, pero que hablas de su experiencia vital, y además es que da igual la edad, da igual, o sea, no importa, y te das cuenta y dices, vale, esto sí, es un sentir, ¿no? Una experiencia humana sentida igual. Qué bueno que, o sea, yo últimamente había dicho mucho esto de que, bueno, pues yo estoy loca, ¿no? Porque qué fuerte, ¿eh? No, de verdad. Qué importante es el vocabulario, porque claro,
yo no considero que estoy loca, ¿eh? O sea, yo creo que soy muy tirada para adelante y que tengo mucha firmeza y demás. Y de repente 3 locales, 2 años, no sé qué, todo el crecimiento que ha sido. El decir estoy loca no ha venido de mí. O sea, me acabo de dar cuenta ahora mismo de que esto de jo, qué loca, ¿no? ¿Tú Jo, crees qué que, liada. si hubieras sido hombre hubieras sentido lo mismo? ¿Te hubieran hecho sentir lo mismo? Yo creo que no me hubieran dicho loca. Yo creo que no me hubieran dicho A eso me loca. refería antes, que para mí esa diferencia de lectura es la que es problemática, porque al final te lo acabas creyendo, acabas teniendo Sí. miedo y acabas pensando, ¿seré que soy muy arriesgada? ¿No? Porque a nivel de emprendimiento dudas de ti misma y tienes miedo a fallar por lo que decíamos antes, por ese perfeccionismo, por ese juicio tan duro, porque claro, si te han llamado loca, vas y fallas, dices, Ya, sí. tenían razón. Oye, ¿Con pues qué yo probabilidades tengo luego que- vas tengo a que volver a cerrar más fallar? el- Yo le he llamado loca, pero le he llamado loca porque me parece impresionante por lo que estamos hablando, porque todo el mundo sabe los problemas que hay de relevo generacional, de personal, de tal. A tus pies, en 2 años, que hayas abierto tres restaurantes, bueno, o sea, Pero qué importante, o sea, quiero decir, Joder. qué importante esta Vamos. conversación para animar, sobre todo en el contexto de Aspegui, que el emprendimiento tiene que ver con eso, tiene que ver con tolerar la incertidumbre, con animarse, con arriesgar, con sentir tu instinto, con saber que tú sabes lo que estás... O sea, igual todavía no lo tienes perfecto, pero sabes que vas por ahí, ¿no? Entonces yo creo que siendo mujeres todavía más por eso, porque a través de toda esa... cómo nos hemos construido, pues cargamos con una mochilita que tiene unas piedras de más, ¿no? Pues eso, qué loca, qué mandona, qué mal hablada, ¿no? O qué mala madre, porque ¿quién se está quedando con sus hijos mientras está moderando una charla de Aspegui? Que esto también me lo han dicho. No os reís, pero no es chiste, ¿eh? Esto es cierto. Entonces, claro, esas cositas van cayendo como pap, 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 y al final, pues claro, que nos damos cuenta hablando que de cómo hemos empezado con el discurso del principio a cómo estamos integrándolo todo ahora, pues te das cuenta que tiene su... ¿no? Su porqué. Hubiese sido una emprendedora si llegas a ser hombre tú. ¿Eh? Hubiese sido una Una emprendedora. emprendedora, sí, serías aquí, te estarían todo el mundo haciendo preguntas. ¿Y cómo lo has hecho? ¿Cómo no sé qué? Ya. También te las van a hacer, no te preocupes. ¿Tenéis alguna pregunta más? Yo no me creo que no tengáis ninguna pregunta más. Nadie está en desacuerdo con lo que hemos dicho, nadie nos quiere dar su opinión, todo os ha parecido fenomenal, lo hemos hecho increíble. En desacuerdo no, pero por un lado, no sé, mi visión es que igual esperamos un poco el permiso de alguien para hacerlo y no tenemos que esperarlo. ¿Y cómo veis el tema de que falten referentes, ¿no? O sea, si puede ser que faltan referentes y, bueno, ¿hasta qué punto puede tener que ver con todo esto? referentes, igual que volvemos a lo mismo, ¿no? A la visibilidad. ¿No? Visibilidad, o sea, no solo visibilidad, puede ser autoridad, puede ser, o sea, referentes con peso. O sea, quiero decir, ¿hasta qué punto creéis que enfocarnos en sacar hacia afuera, hacia arriba, referentes femeninas, podría solucionar este tema? Hombre, siempre ayudaría. Algo es más que nada, y poco a poco. Y así como hay una primera presidenta, de repente habrán 2 y 3 y 4 y 5, pero ya estamos dando el primer paso. Y este tipo de espacios y más, y el que simplemente te cuestiones también, porque además los grandes cambios empiezan desde los pequeñitos. Y el hecho de que ya te estés planteando ahora de, jo, ¿a quién conozco? ¿Por qué no hablo de esta persona que sé que es una crack haciendo esto? Y porque, ¿sabes? O sea, desde ese cuestionamiento inclusive estás ayudando a que sea más asumible, más dirigido, el que de repente pues, podamos ver a una presidenta. Y lo que has dicho de pedir permiso es verdad. Parece siempre que alguien nos tiene que dar permiso, ¿no?, para poder hacer. Pues el permiso nos lo tenemos que dar nosotras mismas y nadie más, ¿no? Y adelante. No te ha valido la respuesta. Se queda como...
Bueno, al final el referente creo que tiene que ser también uno mismo, ¿eh? Yo personalmente ahora mismo estoy con el proyecto nuevo y si hago caso no estoy aquí. Eso es verdad, ¿eh? O sea, es que creo que yo sigo a lo mismo, o sea, no solo los valores, sino si te mueve, o sea, no necesito. Mira, en este momento yo no tengo referente en este sector, porque resulta que yo, una vez que empecé el proyecto, me enteré por los medios de comunicación que era el primer proyecto que entraba así en España. Yo no tenía ni idea. O sea, y al final te conviertes en referente y tampoco tenía ni idea. ¿Que soy mujer? Bueno, pero al final a mí me ha movido algo para hacerlo. O sea, y creo que está ahí, ¿no? O sea, ahora en la gastronomía, pues volvemos a lo mismo también. Pues en Mamía, pues han salido un montón de mujeres, las he visto un montón de veces, pero yo no sabía quiénes eran. O sea, la visibilidad es importante, pero es que tenemos un legado. Tenemos esa mochila en la que todavía era mi ama la que es que la mujer no puede. Es mi ama la que hablaba así. O sea, no estoy tan lejos, ¿eh? Entonces, no es esta generación igual todavía la que pueda sacar a estas mujeres, ¿no?, que estén ahí, pero las siguientes generaciones creo que se está haciendo un trabajo, se está poniendo esa semilla y creo que vamos en el buen camino, desde luego. Y si seguimos dando visibilidad, llegarán esos grandes referentes a los que la gente querrá seguir también. Lo que decía, ¿no?, el primer presidente, la primera presidenta, bueno, pues vamos sembrando, pero no estamos tan lejos de hablar de no puedes. Yo creo que es así. Yo sigo teniendo una suegra maravillosa, me apoya un montón. Está con mis niñas ahora por estar aquí. Pero siempre ha estado a los pies de su marido, así de claro. Y ella te lo sigue diciendo así. Y está orgullosa. O sea, no han pasado tantos años. O sea, que todavía nos queda mucho. Pero no hay que perder la perspectiva. Hay que seguir en este camino. Pero yo sí que pienso, ¿no?, con lo que hablábamos de los referentes, ¿no?, que porque no hay, que sí que creo que las hay, pero que no se les ve, porque no estamos como referentes. Yo creo que poco a poco necesitamos de vosotros, necesitamos hombres comprometidos con nosotras, que realmente todavía están como en esos sitios que están como un escalón por encima de nosotras, y que estén comprometidos con nosotras para que nos den paso a la visibilidad a nosotras y a las que vengan. Y sí que es cierto que estamos haciendo esa red, ¿no?, empezando con nosotras, haciendo, ¿no?, pero sí que no depende solo de nosotras, que necesitamos de vosotros. Es algo de sociedad. Es sociedad, sí, necesitamos del compromiso de todos para poder llegar a una equidad, ¿no? Y que sea una equidad no de valía, no, que no hablemos de género, ¿no? Y eso. Sí. Pero sí, necesitamos compromiso. Que ya no haya deporte y deporte femenino, que sea no, deporte. Eso es, que sea deporte, ¿no? eso deporte, es. Ya está. Que no sea presidenta, o sea, mujer o hombre, la primera, no, sino que sea algo como que no haya que acuñarlo, o que haya que diferenciarlo, ¿no? Que ese sería no haya color de babi, ¿no?, en el preescolar, ¿no? Sí. Eso es. Nada, pues yo por repetir es que ricasco. Ha sido un placer. Esperamos que os lo hayáis pasado bien, que os hayáis entretenido y que os haya dado que pensar. Para bien o para mal, que eso es lo importante, pensar.